Bueno, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, ya estuvo otras veces, Isaac Monterrosas, profesor de Historia de la UNAM, Distrito Federal de México, forma parte de la materia Geohistoria de la Universidad de Luján, y bueno, es un gusto volver a tenerlo con nosotros. Es un joven muy estudioso y de mucha claridad positiva. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, Santiago, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si en México, pero acá en Argentina sí se va a ser un lugar céntrico de la ciudad de Buenos Aires y quizás en algunos otros lugares más del país, no tengo la data concreta todavía. Va a haber una movilización mañana, aquí entre las 15 y 17 o 18, que serían en México 3 horas menos, sería 12 del mediodía de México. ¿En México va a haber otro tanto mañana o todavía no? Entiendo que algo debería estarse organizando para este fin de semana, pero no estoy seguro. Bien. Bueno, la vez pasada estuvimos comentando con un expositor y después un profesor mendocino y después también haciendo referencia a una nota de Le Monde Diplomatique, edición argentina del mes de agosto, páginas 16, 17 y 18, acerca de la influencia real de Israel y la ubicación real, Israel y el sionismo, ¿no? Que no se pueden escindir uno de otro. Y bueno, acá la nota hablaba de por qué Francia en un punto pareciera que está subordinada a Israel, acepta todas las cosas, plantea mínimas críticas, pero en la acción no hace nada. Y así ocurre en muchos países de los estados del mundo. Y con respecto a Estados Unidos, a veces algunos tienden a interpretar que es una decisión del imperialismo establecer el Estado de Israel en el Medio Oriente, de Gran Bretaña primero y de Estados Unidos después, cuando en realidad el rol del sionismo es mucho más importante que ese, porque si vemos los lobbies que tiene con los demócratas y republicanos en Estados Unidos, su importancia dentro de Hollywood y dentro de Manhattan, en el sector bancario, etcétera, etcétera, vemos que no es un socio menor de Estados Unidos. Lo mismo sucede en Francia y demás. Lo que pasa es que a veces se tiende a interpretar como que Israel fuera solo Israel y Israel es una parte del sionismo. Y es una parte del judaísmo, el montón de judíos que están fuera de Israel. Y tampoco Israel y el sionismo son iguales que todo el mundo judío, ni en el pasado ni en el presente. Bueno, quería saber tu opinión al respecto, porque está bueno que la gente sepa, porque se analiza mal quién es el enemigo de la humanidad, porque es un enemigo de la humanidad, no de los árabes. Por ahí no se interpreta el por qué sigue la crueldad y por qué nadie lo frena. A grandes rasgos, el sionismo tiene una fecha de nacimiento. Como concepto, fue acuñado por Nathan Beerbaum en 1890. En su periódico Selbstemancipation, autoemancipación, en español, Selbstemancipation en alemán, apareció la primera cita, la primera mención de la palabra sionismo. Él podríamos decir que fue el fundador oficial, aunque en términos generales el fundador oficial fue Theodor Herzl, pero se considera a Herzl el fundador porque él le dio ese alcance diplomático y una proyección internacional que todavía no tenía. La importancia de Beerbaum en todo caso fue que comenzó a citar el concepto sionismo en la página de un periódico de alcance masivo, porque, por supuesto, para convencer de tu idea tienes que hacer que llegue a muchas personas, a los lectores germanoparlantes de finales del siglo XIX.
Desde el comienzo, el sionismo se articuló como una ideología movimiento, que a mi parecer no están peleadas, puede ser ideología y movimiento al mismo tiempo, que buscaba colonizar Palestina para establecer un Estado en un territorio históricamente habitado, multicultural y próspero. El problema fue que quienes idearon el sionismo partían de una concepción eurocéntrica, occidental y orientalista del llamado Medio Oriente y de Palestina en particular. Por eso es que en todos los documentos del sionismo que encontramos desde el siglo XIX es que pintan a Palestina como premoderna, atrasada, infértil, vacía, ¿no? Es un colonialismo muy similar al colonialismo de otras partes del mundo, ¿no? El colonialismo que trajo, pues digamos, España, si lo sintetizamos así, en el siglo XVI, o el colonialismo británico, o incluso la colonización que después dio lugar a Estados Unidos. Así que desde un comienzo los líderes sionistas se acercaron a Occidente porque partían de sus propias ideas. Herzl en sus escritos dice que el Estado judío debía ser una extensión de Occidente y significar una barrera frente a la barbarie asiática. Entonces, por eso es que históricamente ha habido esa alineación. Ahora fue Gran Bretaña y después Estados Unidos quienes garantizaron la creación y consolidación de Israel en el Medio Oriente. Si citamos un documento en particular, encontraríamos el Tratado Campbell-Bannerman de 1907, en donde el entonces primer ministro de Gran Bretaña dice que se necesitaba crear un Estado ajeno, una entidad ajena en la región, para impedir la unidad de los pueblos en la zona, y de esa forma, a través de ese Estado, defender los intereses de Occidente. Por eso es que hasta la actualidad vemos cómo Estados Unidos, Europa, aun cuando tienen la capacidad de detener a Israel, no lo hacen, porque sus intereses también están en juego. Bien decía, y ya con esto cierro esta parte, Francesca Albanese, que hay una economía del genocidio, que si también no se ha puesto final a todo esto es porque hay lamentablemente un beneficio económico para muchos empresarios del mundo que lucran con el sufrimiento del pueblo palestino. Bien, todo eso más o menos lo decimos generalmente. Ahora bien, eso es el origen conceptual, sistematizado, digamos, ¿no? Pero si uno analiza el poder que tuvieron en el pasado, en el principio del siglo XX y actualmente, porque lo sigue teniendo aunque más encubierto, tenemos una familia que se llama Rothschild con un varón a la cabeza, que financió a Inglaterra para la guerra contra Napoleón, que vencieron, que tuvo que ver con ese tratado, el tratado de Balfour, de alguna manera se lo dieron a conocer a él y esperaban al descendiente, no obviamente lo mismo, ¿no? Su aceptación y acompañamiento. Y bueno, que actualmente, bueno, por la data que tengo, son varios centenares, pero si sumamos la fortuna de esos varios centenares, por ahí es más importante que la de varios supermillonarios que aparecen en Forbes, cuando estos no aparecen nunca. Entonces por ahí hay más elementos, porque incluso cuando se habla en Estados Unidos uno dice del lobby con los republicanos y los demócratas, pero ¿cómo se constituye ese lobby? Se constituye a partir de judíos norteamericanos también, y que tienen gran peso en Hollywood, en la banca y en muchos sectores más. Por eso a veces, cuando se la categoriza como subimperialismo, al
podría ser eso el Israel en un punto, pero no el sionismo que trasciende a Israel. Lo integra, pero lo trasciende. Es difícil analizar todo esto porque lo ocultan y a través de mentiras, no plantean todas las cosas como son. Simplemente eso. Y bueno, en México, ¿cómo está la cuestión de la solidaridad con Palestina? Las últimas manifestaciones, qué es lo que están haciendo. Porque acá hemos entrevistado a Sigfredo Reyes, que está en una organización internacional americana por Palestina, que es salvadoreño, también a César Alanís de la Universidad de San Luis de Potosí, bueno, y a varios más que están con la causa palestina, pero dieron sus opiniones y nos contaron cosas, pero nos gustaría que vos ampliaras esto y actualizar. A nivel gubernamental no se ve una posición más firme por parte del gobierno de México. Eso es más que evidente. Este año se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Palestina. El 5 de agosto de este mes se cumplieron 50 años de la primera y única reunión entre un presidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez, y el entonces líder de la OLP, Yasir Arafat. Ha sido la única reunión de ese tipo. Desconozco si el gobierno vaya a realizar alguna actividad, por lo menos para conmemorar. Quizá no lo haga, tan solo se limiten a hacer alguna publicación en redes, si es que lo hacen. No podemos esperar mucho del gobierno. Donde sí se ve más interés, y esto ha crecido un poco, es a nivel social. Distintas organizaciones estudiantiles, de activistas, de trabajadores se han organizado desde 2023 y casi cada semana ha habido una marcha o una actividad académica, cultural, para seguir hablando sobre lo que pasa en Palestina, lo cual me parece un avance importante y un reflejo de que cada vez más personas se oponen al genocidio, lo cual, vuelvo a decir, es algo que me alegra mucho porque implica que cada vez más personas están tomando conciencia del alcance de todo esto y que también ven que es un problema que también históricamente nos ha afectado a nosotros, porque México tiene muchos acuerdos con Israel, recientemente estableció acuerdos en materia de seguridad para la compra de armas, cosa que ya venía desde el siglo pasado, pero que se ha incrementado. Entonces, en ese sentido, sí es un paso muy importante. Bien, y en el ámbito universitario, porque acá se está por crear una especie de coordinadora interuniversitaria, porque ya existen aisladamente en distintas universidades, pero ahora, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, estaban planteando algunas personas, como un entrevistado de hoy, Patricio Broski de Palestina, armaron una especie de coordinadora interuniversitaria solidaria con Palestina. Existe un comité de solidaridad con Palestina variopinto, pero la idea era crear uno interuniversitario. En México todavía no existe tampoco eso, ¿no? En México lo que se ha hecho es que al interior de cada universidad, no diría que de todas, no tengo el dato exacto, pero en varias universidades sí los estudiantes se han organizado. En el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el CIDE, se rompió el acuerdo con la Universidad de Tel Aviv. En el Colegio de México se rompió un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en la UNAM, si bien todavía no se rompen, pues se anunció que se iba a revisar el acuerdo. Pero todo eso son logros de los estudiantes. Te pregunto una cosa. Sí. El Colegio de México, exactamente qué es, porque yo lo escuché nombrar, pero no tengo claro qué es. El Colegio de México es una universidad pública que fue fundada en los 40 del siglo pasado por refugiados españoles que llegaron a México, y es una de las universidades más importantes en el país.
Pero Bien. de todas las universidades, solo el CIDE y el Colegio de México han suspendido acuerdos con universidades israelíes. Pero vuelvo a decir, el logro es de los estudiantes que se han organizado y han presionado a las autoridades universitarias. De lo contrario, no se habría conseguido nada al respecto. En cuestión académica, ha habido pronunciamientos académicos de distintas áreas del conocimiento de todo el país que han firmado cartas, documentos que han presionado a relaciones exteriores para que rompa relaciones con Israel, pero hasta el momento no ha tenido ningún fruto. En cuanto a organizaciones, existe una que se llama Académiques con Palestina, que continuamente realiza actividades informativas en distintas universidades del país para seguir hablando sobre Palestina en términos de largo alcance, ya no solo sobre el genocidio, sino sobre la colonización, para realizar charlas con la Embajada de Palestina, con académicos de otras partes del mundo, para proyectar filmes, para realizar exposiciones de arte. Entonces, es una muestra de que, como decía antes, cada vez más personas toman conciencia de este problema y se organizan para hacerlo. No podemos esperar mucho de nuestras autoridades universitarias y hay que organizarnos. Bien. Bueno, te vamos a seguir invitando, pero quería preguntarte algo personal, profesional. Tu vínculo con la Universidad de Luján, a través de la Cátedra de Historia, ¿sigue firme? ¿Volverás a la Universidad de Luján? ¿Estás en alguna tarea investigativa en conjunto? Sí, sigue el vínculo a través del doctor Martín Martinelli. Tenemos ahí algunos proyectos de investigación a la distancia por ahora y yo espero que más pronto que tarde pueda regresar a la Argentina, porque la Argentina para mí tiene un significado muy especial. La llevo siempre en mi corazón y pues sí, ojalá que estuviera más cerca, que pudiera tomar un autobús y llegar en 1 o 2 horas. Lamentablemente pues no es tan así, nos separan casi 8,000 kilómetros, pero más pronto que tarde, claro que sí, espero regresar. Bueno, te agradecemos hoy la participación. Tenemos un invitado que capaz que conocés, Leonardo Germán, de Argentina, escritor. Él anda bastante por el mundo, por América sobre todo, pero también estuvo en Palestina. Bueno, te saludamos, te volveremos a invitar y porque es un gusto hablar contigo y esperemos que puedas venir pronto a la Argentina. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto y saludos. Bien. Estuvo con nosotros Isaac Monterrosas, de la UNAM, historiador vinculado a la Universidad de Luján de la República Argentina. Hasta pronto. Bueno, ahora estamos con Leonardo Germán, es docente, es de Punta Alta, está en la FIEL, Federación Internacional de Escritores, bueno, también está en el Comité de Solidaridad de Punta Alta y Bahía Blanca, tengo entendido. Ahora le vamos a preguntar qué actividades están realizando en estos días. Y bueno, es un gusto volver a tenerlo porque ya estuvo en este programa varias veces, ahora hacía un buen tiempo que no estaba. Hola Leonardo, ¿cómo estás? No se escucha. Está muteado. Ahora sí, ahora sí. Bien. Sí. Bueno, bien, te saludo. Estoy acá en El Salvador en este momento, en Centroamérica. Y saludo también a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre, tan amable y bueno, y tan comprometido con la causa palestina, ¿no? Bien. Y después va por México, dale mis saludos a Sigfrido Reyes, que es exiliado de salvadoreño ahora en México, pero fue presidente de la Asamblea Nacional Salvadoreña en tiempos mejores que los actuales. Uh-huh. Sí, bueno, acá la situación está bastante complicada, digamos. Ya sabemos que, me imagino que hay mucha gente que se ha enterado, digamos, de lo que significa, digamos, el gobierno actual de El Salvador, ¿no? Bien,
contanos si puede ser público tus actividades en El Salvador y si estuviste por algún otro lado recientemente. Sí, bueno, en realidad, bueno, en El Salvador estoy viviendo, me mudé hace ya 2 meses, estoy viviendo con mi mujer, que es Ada Membreño, poeta, escritora y aparte también secretaria adjunta de FIEL, de la Federación Internacional de Escritores y Escritores por la Libertad. Y bueno, y seguimos la actividad, digamos, cultural y bueno, y política, obviamente, con la causa palestina. Con respecto, digamos, al trabajo, digamos, en líneas generales estamos justamente en pleno mitin mundial de la insurgencia cultural, que se está haciendo, digamos, bueno, en montones de países del mundo, o sea, en América, en todos los países, en Europa, digamos, se están haciendo lecturas, en Irán se va a hacer, en Gaza, digamos, en Palestina, pero con poetas de Gaza se va a hacer también. Así que, bueno, trabajando mucho con eso, que nosotros todos los 18 de agosto, a partir de los 18 de agosto, tenemos el mitin mundial de la insurgencia cultural, que se hace en homenaje a Federico García Lorca, pero, digamos, este año también aparte sumamos como homenajeados centrales, después cada lugar puede también elegir los propios, a Federico García Lorca, a Roque Dalton y a Ghassan Kanafani, ¿sí? Y justamente ayer tuvimos el homenaje a Ghassan Kanafani en el Museo Palestino de El Salvador. Estuvo muy bueno realmente, fue una actividad pública, el museo se llenó de compañeras y compañeros y bueno, realmente fue muy muy emotivo, digamos, el homenaje. También se va a hacer un homenaje a Roque Dalton y un homenaje, digamos, en la universidad a los 3, tanto a Federico como Roque como Kanafani, ¿no? En la Universidad de El Salvador. Y también acabamos de estrenar, también en el Museo de El Salvador, el 23 de agosto, el sábado pasado, una obra, digamos, que está basada en un cuento de Ghassan Kanafani, que se llama La Pequeña Lámpara, que, bueno, yo adapté, digamos, el texto original de Kanafani, lo transformé en una obra de títeres para adultos y bueno, se estrenó este sábado, así que la verdad también fue una actividad muy buena. Bien, si el guión de esa obra se puede difundir, desde acá podríamos leer fragmentos, bueno, de acuerdo a la duración. Yo te lo voy pasando si querés. Sí, yo te lo paso, digamos, a tu WhatsApp y obviamente está para que lo difundan, claro. Eso me parece una cosa muy interesante, eso, el teatro de títeres para adultos y con temática palestina, ¿no? Exacto. Y otra cosa te quería preguntar, ahora que estás ahí, que no sabía, me acabo de enterar, en El Salvador, ¿la comunidad palestina ahí es importante? Mira, en realidad no es muy numerosa, sí, pero digamos, bueno, lo importante por ahí es, bueno, es que existe un movimiento de solidaridad bastante activo, sí, y que a su vez, bueno, también existe, por ejemplo, el Museo Palestino de El Salvador, que es un museo que es muy bueno, que cuenta, digamos, toda la historia de, digamos, no solamente de los palestinos en Palestina, sino de la diáspora y fundamentalmente de la diáspora en El Salvador, ¿sí? Eso realmente, bueno, eso funciona, el Museo Palestino de El Salvador funciona en el Club Árabe y bueno, la cuestión es que a su vez se han realizado actividades, banderazos, movilizaciones, convocatorias, digamos, a la Plaza Palestina. Hay una plaza, digamos, con un monumento a Palestina que fue producto de la lucha de justamente de los compañeros y compañeras que defienden la causa palestina en El Salvador. Bien, te quería preguntar, mañana en la ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización, bueno, desde Callao, cerca de Callao Corrientes, con un recorrido, como otras anteriores que se realizaron. ¿Y en El Salvador está previsto algo para el día de mañana? Mañana no, que se sepa, digamos, mañana no, acá no hay.
actividad, pero sí, digamos, la idea es tratar de trabajar para unificar, digamos, las diferentes organizaciones de solidaridad con Palestina. Acá hay organizaciones de solidaridad, digamos, se han hecho movilizaciones medianamente unitarias, pero bueno, justamente hay que fortalecer esa unidad. O sea que los diferentes grupos y hay que nacionalizar, ¿no? Eso también es otra de las cosas. Yo creo que en ese sentido, digamos, no es por replicar el proceso que se está haciendo en Argentina, pero que es importante, digamos. De hecho, yo tengo amigos en Costa Rica, tengo amigos en El Salvador, tengo amigos en México, y ven a Argentina como un ejemplo, ¿sí?, de lo que es la lucha por la solidaridad por Palestina. Y nosotros sabemos, como, bueno, yo por más que esté acá en El Salvador, siempre soy solidario con el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestina, sigo formando parte, aunque esté en la lejanía, digamos, por una cuestión de que son mis hermanos, mis compañeros, ¿no?, y compañeras. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, el proceso que se está dando de movilización del pueblo en solidaridad con Palestina en Argentina es muy, muy importante y está siendo mirado en toda Latinoamérica. Bien, bueno, me alegro, pero acá lo que hace falta es mayor masividad y mayor continuidad movilizatoria, a mi entender, más allá de que haya bastante gente y unos cuantos con bastante nivel de conocimiento y profundidad acerca de la cuestión palestina. Sí, coincido con vos que hay que profundizarlo, pero también sabemos, digamos, a ver, desde el 7 de octubre hasta el momento, lo que yo veo, digamos, es un crecimiento en el movimiento de solidaridad con Palestina en toda la Argentina. O sea, y te lo digo, digamos, con conocimiento propio. Yo soy uno de los fundadores del comité, digamos, de apoyo el Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino, y nosotros en Bahía, digamos, lo que se ve también es un crecimiento. Se ven, digamos, cómo en provincias donde antes no había comités se están formando, y cómo en las provincias donde ya se formó el comité está creciendo. Eso se ve. No sé si vos lo ves también, pero digamos, que vos también estás, digamos, en el comité, digamos, no sé si vos lo ves, pero yo lo noto, no sé, y creo que todos los compañeros lo estamos viendo, ¿no? Ahora estaba surgiendo, más allá de que ya existía en muchas universidades, la intención de hacer un comité interuniversitario solidario. Y me parece bien, siempre y cuando, creo que lo van a hacer, seguirán participando también del Comité Argentino de Solidaridad. Pero bueno, en las universidades, por los centenares de miles de alumnos, decenas de miles de docentes, es un lugar donde debiera crecer mucho más la cuestión palestina, la cuestión solidaria con Palestina. Y por ahí, creándose organismos, Sí, bueno, justamente, a ver, lo importante de la lucha por la solidaridad de Palestina es que atraviesa a todos los sectores, no solamente a los orgánicos, digamos, o a los derechos humanos, o sea, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en las épocas donde se tomaban las universidades, la plena lucha universitaria, la causa palestina estaba presente. Acá en Bahía Blanca fue muy importante eso también. Pero bueno, justamente es parte de un proceso de construcción que se viene dando, y un proceso de acumulación que se viene dando, y también, digamos, del aceleramiento de las contradicciones. Hoy nadie puede negar que existe un genocidio a esta altura en Palestina. Nadie puede negar tampoco que, digamos, quiénes son los responsables de ese genocidio. Entonces, ese proceso de movilizaciones que se está dando en todo el mundo, en Argentina, se está dando y se está fortaleciendo la movilización. Falta, digamos, organización
como siempre, digamos, porque todo lo que podamos hacer es poco alrededor de la masacre que está sucediendo, ¿sí? Pero es importante que suceda, es importante que se estén organizando comités en cada parte de Argentina y es importante que se estén realizando acciones en cada parte de Argentina y también es importante que se vea ese ejemplo, que hay que nacionalizar la causa palestina en donde estemos, o sea, en El Salvador, en Perú, en Chile, en donde estemos, o sea, no alcanza con hacer manifestaciones aisladas o descentralizar las manifestaciones, sino que es necesario unificar las luchas, porque más allá de las divisiones, digo, de partidos, de movimientos, es necesario estar en la calle unidos, enfrentando al genocidio y al sionismo que lo perpetra, ¿no? Bien. Bueno, Leonardo, te agradezco mucho tu participación hoy, te volveremos a invitar y te voy a pedir después que me revincule con la gente de Bahía Blanca y Punta Alta porque la referencia era vos, así quiero mantener porque la idea de este programa es internacional por un lado, pero federal por otro, así que nos interesa mucho que este cliente de Mendoza, Catamarca... Dale, yo te paso los contactos de los compañeros que están trabajando allá. Y bueno, desde ya agradecerte por este programa que para mí es uno de las trincheras de lucha que se vienen construyendo con amor, con lucha, con esperanza, por la defensa del pueblo palestino. La verdad que ustedes son un ejemplo y sabés que los respeto, los quiero y los admiro, ¿sí? Bueno, muy agradecido por los conceptos. Yo pienso algo similar de vos, por eso seguimos en contacto y seguimos dándote voz a través de esta radio y sus redes sociales. Gran abrazo. Un gran abrazo, compañero. Chao, suerte. Gracias. Bueno.